Buenas, Hola, Ale, ¿cómo va? ¿qué cuentan? Todo tranqui, Qué bueno. tratando de abrir la guía. Vamos, Hoy tenemos hoy seguimos con oscilatorio, ¿no? oscilaciones, sí. A mí me preguntaron uno de rígido, pero no abre esta porquería. El otro día estaba trabajando y ahí me di cuenta, vos lo que hacés es compartir esa que está online, ¿no? Con la tableta. Eh, no, tengo en la tablet, tengo la aplicación Whiteboard Ah, y ah, abre esto. No sé, también se me colgó una vez el otro día. Online. tanto, pero no sé qué le pasa. Ahí, Conociendo esto. guía rígido. Somos poquitos, 13 nada más. ¿Qué pasa? ¿El frío los No sé, acobardó? estamos con frío, chicos. Una grapa. ¿Qué le pasa a esto? Pero entendemos mejor con la grapa. Sí, sí, fluye más. Al fin. Bueno, ya tanto tiempo me olvidé qué ejercicio era, Carolina. O, no sé cómo te dicen. Brenda. El 42. 32. Este cuerpo AM 2 kilos está unido a una cuerda muy liviana enrollada alrededor del eje de un volante. El radio del eje es de 4 centímetros y se apoya en bujes sin fricción. Cuando se abandona partiendo del reposo, el cuerpo desciende 3 metros en 8 segundos. Calcular el momento de inercia del sistema eje-cilindro y calcula la energía cinética del sistema. Eje-cilindro en el instante t igual 5 segundos. Bueno, y a ver, se entiende cómo es el dibujo, ¿no? Es un disco que tiene más chiquito, digamos, un disco que no sé qué radio tiene, que tiene... Dibujalo de costado, si querés. ¿Cómo? Dibujalo de costado, digo, si querés. Como Ah, dos rectangulitos. ¿Qué sé yo? o así, y acá el disco este tiene como una sede donde está enroscada la soguita, ¿no? Y este tiene el radio, que este sí me dan como dato, que es de 4 centímetros. ¿Está bien? Y acá está la masa M. Bueno, acá esto tiene sin fricción, digamos, en el eje, ¿no? Digo, no hay rozamiento, no hay nada ahí en el eje. Me preguntan el momento de inercia del sistema eje-cilindro. ¿Qué plantearías? Y primero intenté planteando los momentos de inercia y me faltan las masas. El momento de inercia, claro, para calcular el momento de inercia geométricamente no sabemos porque no tenemos ni la masa ni el radio, ¿no? Hay que sacarlo de alguna ecuación. Por ejemplo, ¿dónde aparece el momento de inercia? ¿En qué ecuación? Y del momento angular, Del momento angular, la de los torques, ¿sí? ¿Qué fuerzas hay sobre esto? En todo este sistema. A ver, la masa M, ¿qué fuerzas tiene? la tensión y el peso. Perfecto. ¿Y sobre la polea? ¿O sobre el disco este? El eje.
tensión. Bueno, el eje ese se va a ir, ¿no? El eje va a aguantar el peso del disco, no importa. Bueno, el disco más la masa, no sé, pero eso no se mueve ni va a ser torque, ¿no? Porque está en el eje. Para la ecuación de torque, ¿está claro? Yo solo tengo esta tensión acá. Sí. Bien. Bueno, y ahora planteamos las ecuaciones de esto. A ver, para la caja entonces tengo que M por G menos T es igual a la masa del bloque por la aceleración del bloque. Y para la polea, ¿qué me queda? Tensión Por el radio. por el radio chiquito igual a I por alfa, ¿no? Bien. Bueno, estas son las únicas dos ecuaciones. ¿Están relacionadas A y alfa? ¿Cómo se relaciona? ¿Dónde está la aceleración tangencial A de la soga? En alfa por R chiquita, ¿no? Sí. Bien, entonces de acá, si quieren, esta la reescribimos. A es alfa sobre R, así que está bien que si traigo la R dividiendo, me queda una A. Divido por R. Y, no, me queda A sobre R cuadrado, ¿no? Alfa lo cambio por A sobre R. Así que esto me queda por A sobre R cuadrado. Bueno, así que este es mi sistema de dos ¿Por ecuaciones. qué cuadrado, profe? Porque primero traje el R dividiendo, ¿está bien? Sí. Me quedó esto, alfa sobre R. Y después alfa es A sobre R. Profe, esa A es la de centro de masa, ¿no? Esta es la A de la masa M, que es puntual, no es del centro de masa. El centro de masa del disco está quieto. Claro, claro. Esta es la A del bloque, si querés. Es la aceleración de cualquier puntito que está en la periferia de ese radio 4, ¿no? ¿Está bien? Es la aceleración del bloque y de la soga que está pasando por ese R igual 4. ¿Y por qué cuando lo puso, sí, perdón, cuando pasó alfa a dividido R no simplificó las R? Le quedó al Porque cuadrado. alfa dividido R, pero alfa es A sobre R. Ah, ok, ya ahí lo vi. Sí, sí, sí. Dividiendo también. Sí, sí. No es que alfa sobre R no es A, es alfa por R. Sí, 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 sí. Bueno, estas son mis dos ecuaciones, ¿eh? Pin, pin, pin. Bueno, ¿y acá cuántas incógnitas tengo? Si quieren borro la del medio ahora ya para que no se mareen. ¿Qué tengo como incógnita? La tensión, que no la conozco. ¿Qué más no conozco? El radio y El el radio, momento de inercia. ¿no? 4 centímetros. Ah, es el radio chiquito, claro. ¿Eh? La aceleración no conozco. Claro. Y el momento de inercia. O sea, tengo 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Me falta algún dato más. ¿Qué otro dato me dieron? Que desciende 3 metros en 8 segundos. El bloque desciende 3 metros en 8 segundos. ¿Eso qué me va a permitir calcular? Primera guía. La aceleración. Sí, yo sé que la posición X del objeto es el X0, que vamos a ponerle 0, más B0, que era 0 porque parte del reposo, es igual a 1/2 de A por T al cuadrado. Así que de acá con 3 metros igual a 1/2 de A por 8 al cuadrado, saco la aceleración. Y ahora sí, vuelvo, reemplazo la ecuación y tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Una es la tensión, que ni me la preguntan, y la otra es el momento de inercia. ¿Está bien?
¿Querés que hagamos las cuentas o se entendió? No, con esto va bien, gracias. Yo creo que acá igual lo que te conviene, como la atención no te la piden, es sumar esto directamente, ¿no? Entonces vas a tener Claro. que M es igual a M más I sobre R cuadrado. Por A, la A ya la vas a tener, así que de acá despeja sí, que es la única incógnita. Sí, genial, gracias. Buenísimo. ¿Alguna otra duda? Antes que arranquemos. Lucía, ¿estás hablando y no se te escucha o no? Bueno. Bueno, hoy vamos a seguir con lo mismo de rígido, ¿sí? De oscilaciones con rígido, perdón. Nada, vamos a hacer, no sé qué haremos, un par de ejemplos. Les hago un péndulo físico para que vean. Dale. Qué sé yo, de estos hay un montón de ejercicios con péndulos que están hechos de colgar cuerpos rígidos, ¿no? Por ejemplo, agarro esta virome. ¿Qué pasa si la agarro desde el centro de masa, mi virome? No pasa nada, ¿no? Donde la ponga, si yo elijo bien el centro de masa, ven que como la pongo queda. Si la pongo así, queda así. La pongo horizontal, queda horizontal, está todo bien. Ahora, si la agarro de la puntita, ¿qué va a pasar cuando lo suelte? Equilibrio indiferente se llama ese cuando está en el centro de masa. ¿Sí? Cuando no aparece en ningún momento que lo pueda cambiar de posición. Si uno tiene una barra así y justo la pongo, la cuelgo del centro de masa, si la barra está así, se queda quieta. ¿Por qué se queda quieta? Porque tiene repartido el peso de igual manera a ambos lados. Tiene repartido el peso de ambos lados y ¿qué fuerza actúa sobre esa barra? El peso acá, ¿no? Entonces, si lo calculo ahí, me paro en el centro de masa, que es el punto que debería estar quieto y nada le hace torque. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? En cambio, si yo agarro un objeto, un cuerpo rígido cualquiera, qué sé yo, que tiene el centro de masa por acá, y yo ¿Querés que pongo paremos la grabación? Estás haciendo un dibujo raro. que es una batata. Una Igual batata. acuérdense, ya que estamos para hacer más, sí, que nuestros cuerpos rígidos tienen que ser cualquier cosa, no importa, pero que tenían que ser simétricos, ¿sí? ¿Está bien? Si no, todo lo que sabemos del cuerpo rígido no vale más. Entonces, si esto tiene, por ejemplo, el centro de masa acá, ¿qué va a pasar si pongo un clavito acá? Esto va a oscilar, ¿no? ¿Cuál sería la posición de equilibrio de esto? Tan claro que cuando el centro de masa esté en este eje, ¿no? Digo, si yo agarro ese mismo cuerpo rígido y lo cuelgo de acá, y justo el centro de masa está también en ese eje, esto no se mueve más, ¿no? Porque, ¿por qué no se mueve? Porque si lo calculo respecto de este punto, el peso no hace torque. Esto va a quedar ahí quietito. Sí, el Es peso. como el péndulo del otro día, la pelotita y la tanza, vertical, digamos. Sería lo mismo, ¿no? Peso se compensará con la fuerza que hace el clavito y eso queda quieto ahí. Ahora, si yo lo aparto un poco del equilibrio, lo muevo, como en el dibujo de la izquierda, ahora el peso hace torque desde el punto O.
sí, ¿no? Si lo movés, sí. Si lo muevo, sí. ¿Y cómo es ese torque? No sé, pongamos que este es el ángulo θ. ¿Cómo calcularían el torque que hace el peso respecto al clavito? Necesito saber la distancia entre el clavito y el centro de masa y cuánto vale el torque que hace esa fuerza-peso. Desde el punto O, vamos a llamarlo. ¿Me escucho? Estos tienen que estar recancheros. Ya hicimos toda una guía de cuerpo rígido. Al momento de inercia por la aceleración. Y no Sí, le el ángulo vale. también. Para ese ángulo θ. ¿Qué torque está haciendo la fuerza-peso? ¿Qué era el torque? Vamos, un buen escalón más atrás. ¿Cuánto da la distancia R por la fuerza-peso producto vectorial? Cham. El momento de inercia por el alfa. Sí, esto va a ser igual ahí por alfa, pero ¿cuánto vale el torque? El ejercicio anterior teníamos una poleíta y a los 4 centímetros había una tensión. ¿Cómo calcularon el torque este? Ahí escribió El R, Marco. el R por la fuerza y el seno del ángulo que tendríamos que usar, ¿no? Perfecto. Tengo la distancia, que sería la R, ¿no? ¿Cuánto mide? Por la parte del peso que es perpendicular a D, ¿no? Si este es θ, este es θ. Así que como dijo ahí Marcos, esto va a ser D por el peso por el seno de θ. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. Falta para... Acuérdense que todo esto lo que quiero es llegar a la ecuación del oscilador, ¿no? ¿Qué pasa cuando θ es positivo? Supongan que θ crece para allá. ¿Sí? Este sería mi eje θ, que es positivo para allá. Está claro que esa fuerza componente del peso en θ apunta para los θ negativos, ¿no? O sea, quiere Sí. que vuelva a la posición original. Si θ es positivo, si el θ es positivo, el seno de θ es positivo, la fuerza va para la izquierda. Si el θ fuese negativo, o sea, si estuviese por acá, el θ es negativo, pero con el menos de afuera me da positivo, significa que la fuerza apuntaría en este caso para el lado de los positivos, ¿sí? Y ese menos no se lo olviden, pues si no, no me queda el más que necesito en la ecuación. ¿Se acuerdan cuál era la ecuación? La forma que tenía, ¿no? Una variable derivada dos veces, más una constante. Ahí va. Usaste el 2 puntos, ¿no? Sí, sí. Más una constante por x igual a otra constante. Voy a ponerle C1 y C2 si quieren. Bueno, y acá esto se va a parecer a la ecuación de esta que acabo de escribir. ¿Qué me está sobrando ahí? ¿Alfa quién es? Primero, esto ya lo vieron. Yo no lo quería usar, no me acordaba. Esto, alfa es la derivada segunda de θ, ¿no? Es la aceleración angular. Y acá, para poder escribir algo como esta ecuación, ¿qué me está sobrando? El seno ese, horrible, ¿sí? ¿Qué hacíamos? Bueno, pequeñas oscilaciones. Entonces, pequeñas oscilaciones. Acuérdense que era para θ menores a 10 grados. Si eso pasa, el seno de θ es muy parecido a θ. Entonces ahora sí escribo la ecuación del oscilador. Me va a quedar D por M por G por θ. Igual al I, el I desde el punto O, ¿no? No se olviden. Que es de donde estoy escribiendo los torques.
por tita 2 puntos. Bueno, y si divido todo por I0 y lo traigo restando, traigo sumando esto que está restando, me queda una ecuación que dice que tita 2 puntos más mg por d sobre el i calculado desde O por tita es igual a 0. Bueno, y esto ya es la ecuación de un oscilador armónico. ¿Qué sabemos de esto? Que tita va a tener una solución que va a ser el tita máximo, que es la máxima amplitud angular, por el seno de omega t más un phi, donde omega cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Bueno, a esta constante que multiplica a tita. mg por d sobre I0. Y esto para que les quede una formulita general de cualquier cuerpo rígido que esté oscilando desde un clavito que no esté en el centro de masa, que está a una distancia d del centro de masa, ¿sí? Acuérdense que esta d es la distancia entre O y centro de masa, donde O es el clavito donde está colgando. Esto para que no tengan que volver a hacer la misma cosa cada vez que tienen un péndulo colgando. Digo, ya tenemos la formulita de memoria, si quieren. ¿Me siguieron? Sí, Sí, profe. Un ejemplo de una varillita. Una varilla de largo L y bueno, homogénea, o sea, el centro de masa está acá en el medio de la varilla. Y pongo un clavito en cualquier lado, díganme ustedes, a ver, lo pongo acá. En un cuarto de la varilla. Ahí pongo mi clavito. O sea, esto va a oscilar. Cuando oscile va a quedar así, ¿no? Para el otro lado. Y esto se está moviendo así. ¿Con qué frecuencia angular va a oscilar esta varilla? Bueno, ya uso, si quieren, esa formulita. Es la masa de la varilla por la gravedad por D. ¿Cuánto vale D? 3/4 de L sería. A ver, que no sé, el clavito estaba en un cuarto, ¿no? ¿Qué distancia hay del clavito al centro de masa? Otro cuarto. Un cuarto, muy bien. Un cuarto, ¿no? Sí. O sea sí, que sí. la distancia es o sea, desde arriba, ¿no? La parte de abajo. Digamos. Desde el... Desde donde la sujetás hasta el centro de masa. Listo, gracias. Bien, porque era el torque. Es el torque desde el clavito hasta donde está la fuerza peso que está en el centro de masa. ¿Se acuerdan? Y uno tiene que hacer el torque, es la distancia entre el clavito y el centro de masa. Es esto, es D. ¿Por qué hasta el centro de masa? Porque el peso, que es lo que hace torque, está aplicado en el centro de masa. ¿Está bien? Así que esto es L sobre 4. Bueno, ¿y el I0 cuánto vale? Es el I del centro de masa de una varilla. ¿Se acuerdan cuánto vale? 1 sobre 12 por M por L cuadrado, más Steiner, la masa por cuánto me moví desde el centro de masa hasta el punto O. L sobre 4. L sobre 4 de nuevo al cuadrado. Bueno, y acá solo queda reemplazar y hacer la cuenta, ¿no? Pero si quieren lo hacemos. Esto es M por G por L sobre 4. Y abajo tengo un doceavo y esto es M por L cuadrado sobre 16. Sí.
Bueno, un doceavo más un 16, no sé, no voy a hacer las cuentas. Muy difícil. Pero se entiende, ¿no? ¿Cómo se hace? Sí, profe. Mm. Hay uno solo raro de estos. No, iba a decir que este es como más general, digamos, el péndulo simple, si aplican esto también sale, ¿no? Y reemplazan Cada por la masa puntual con la longitud del péndulo, péndulo, ¿cuál era el omega cuadrado de un péndulo? La raíz de G sobre L. ¿Se acuerdan de esto? sin el cuadrado, ¿no? Ah, puse el cuadrado y puse la raíz. ¿Está bien? No sé, omega cuadrado de G sobre L. ¿Está bien? Vamos a ver si se cumple. Digo, esto es genérico, ¿no? También es lo mismo que antes. Tengo acá una fuerza peso que hace un torque a una distancia L. ¿Cuánto vale el omega cuadrado? M por G por D. ¿Cuál es la distancia entre el centro de masa de la bolita y el punto O? L. ¿Está bien? Todo el piolín. Dividido el momento de inercia de una masa puntual ubicada a una distancia L del punto O. Esto directamente M por L cuadrado. Y bueno, se va la M, se va el cuadrado, me queda G sobre L. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, hay uno solo que tienen que tener cuidado. ¿Va? No, les voy a poner un ejemplo más fulero para que lo vean. Imagínense que tengo un cuerpo rígido que son, no sé, una varilla larga acá. No lo voy a hacer, es un ejemplo así, un dibujito nomás. Y esta porquería. ¿Cómo calcular, bueno, otra forma que la conozca, ¿no? No sé, vamos a poner, el de la guía más fácil, pero vamos a poner acá un cilindro. Pero esto está soldado, ¿sí? Es un cilindro y un palito que están soldados y le pongo un clavito acá. Y esto va a oscilar así alrededor de, bueno, de por ahí. Vamos a hacerlo más, bueno, no importa, ahí está bien. ¿Cómo sería el omega cuadrado de esto? Cosas que quiero que vean. A ver, el I, bueno, esto era M por G por D sobre I0. El I0 acá en este caso, ¿quién sería? Esto tiene su centro de masa acá y esto tiene su centro de masa acá. No sé, esto tiene un radio R y una longitud L. Está claro que el I0 es la suma de los dos I0, ¿no? De los dos momentos de inercia, por ejemplo, sería el de la varilla. El de la varilla corrido al punto O. ¿Están de acuerdo? Sí, como hicimos arriba. Que hay Este que usar sería esta y la también. de la varilla, punto O va a ser 1 sobre 12 por M por L cuadrado más M por, en este caso me fui a L sobre 2 al cuadrado, ¿no? Porque está en el extremo, no está más en un cuarto como antes. Bueno, esto me da... Profe, Sí. ahí no sería el momento de inercia de la varilla de un tercio ml cuadrado porque el centro de masa está en el medio, ¿no? O porque... ¿Cómo? Sí, ¿La varilla no es 1 sobre 12? Sí, pero Sí, vio yo tengo que la misma. está bien, cuando... esa cuenta te da un Sí, tercio. quieren hacer esta ¿Conoces? cuenta ustedes. Sí, esto fíjense que es 1 sobre 12 más un cuarto. Ah, Factor común, ¿no? De M por L cuadrado. eso te da un tercio, ahí está. Esto es 3 por 4 me da 12. Si pongo un 12 acá abajo, tengo que poner un 3 ahí arriba. Da 4, 3 doceavos, que es... porque me No, dan 412, que es un tercio. 4, porque 4 doceavos, que es un tercio, exacto.
¿Está bien? Esto decían, ya poner Sí. directamente el I desde el borde. Bueno, y si No, quieren, porque tenía una tablita y no sabía, digo, ya lo que está mal. va a pasar con el I del cilindro, ¿no? El I del cilindro, del cilindro desde O, también ya sabemos que da 3 medios de M por L cuadrado, ¿no? En vez de 1 medio, ¿se acuerdan? Porque lo tengo que correr hasta el punto O. ¿Sí? Esto Sí, también. pues. 1 medio de M por no L, al cuadrado más M por R cuadrado me da 1 medio más 1, 3 medios. Bueno, estas dos cosas sumadas son el licero que va ahí. ¿Están de acuerdo? Así de feo no hay, ¿no? Pero lo que quería era que entiendan la idea de esta formulita. Y el I0 es el I de todo el cuerpo rígido, no es solo el de la varilla o solo el de la otra pelota. ¿Y de quién era? ¿Se acuerdan? La distancia entre quién. Del centro de Centro de masa y el masa lugar y donde se tiene punto. el péndulo. Perfecto. ¿Y Se dónde sujeta. está el centro de masa de esto? Ojo, no se mareen, no es ninguno de estos dos. El centro de masa de esto tiene que estar en algún punto por acá, qué sé yo. ¿Qué sería el promedio? Y depende cuánto pese el disco y cuánto pese la varilla, ¿no? Pero lo tengo que Podría ser la calcular diferencia de los torques también, como resta de los torques, uno para un lado, otro para el otro, también. ¿no? Pero si quieren usar esta formulita, la distancia D es esta, la que hay entre el O y el centro de masa. Ujú. ¿Cómo calculan eso? Bueno, eso es fácil, ¿no? Digo, esto tengo como que toda la masa de la varilla está en L sobre 2 para acá. Y toda la masa de esto está en R para acá. Está la masa del cilindro, está ahí, la masa de la varilla está acá. Bueno, y ahora tengo que hacer, no sé, hacer la cuenta y fijarme dónde quedó el centro de masa del sistema. Dependerá de la masa del cilindro, de la masa de la varilla, de cuánto valga R y de cuánto vale L, pero eso lo saben hacer, es hacer M por la posición de la varilla más la masa del cilindro por la posición. El ejercicio que hay en la guía más fácil es una varilla que mide lo mismo de los dos lados y está así, entonces el centro de masa va a estar acá en el medio, entre las dos varillas. Pero eso, para que se acostumbren, que ojo cuando usan la formulita, que D no es la suma de esta distancia más esta, ni nada raro, es hay que calcular el centro de masa y calcular a qué distancia está el centro de masa del clavito. ¿Podríamos calcularlo en ese que no son los dos iguales? Porque cuando son los dos iguales lo entiendo y lo veo, pero si no... Y no hay que tener en cuenta, ¿no? Esto, digo, no sé dónde está, ¿qué hago? Bueno, escribo. Supónganse que esto esté a 90 grados, digo, algo más tengo que decir, ¿no? Supónganse que este ángulo vale 90 grados. ¿Cómo Bueno, calculo? ponemos una masa en función de la otra, según una, el doble que otra, una cosa así, ¿no? Para no ponerle valores si querés. Bueno, si querés, ponemos que la masa del cilindro es 2 veces la masa de la varilla. Hacemos Entonces, más. ¿qué quedó? Que la masa de la varilla está en la mitad de la varilla, acá, ¿no? La masa de la barra. Pongo barra, pues eso la ve larga. No digo varilla y le escribí la. Van a pensar que soy un animal. Y acá, a una distancia R, está la masa del cilindro. Bueno, ¿cómo calculo el centro de masa? ¿Qué era igual el centro de masa de un objeto? Ah, la posición por la masa, ¿no? Ojo, tengo las dos, ¿no? La posición en X del centro de masa, ¿qué va a ser? La masa de la barra por la posición en X de la barra. Acuérdense, si esto es 90, no sé, tengo que decir cómo, ahí lo dejo colgado vertical, ¿no? No sé ni si está en la posición de equilibrio. Ahora vamos a ver. Pero es la masa de la barra y cuál es la X de la masa de la barra. Si esto es 90, qué sé yo, esto será 45. O sea, es ML sobre 2
L sobre 2 por el, bueno, me da lo mismo porque es 45, ¿no? Pero lo que quiero en X es esta distancia, que sería por el seno de 45, ¿están de acuerdo? No, pero pará, 25 sería si fuesen iguales los largos, ¿no? No, es como que ese se hace más chiquitito, ese ángulo, porque esa más larga ese ángulo es menos de 45, ¿está bien? No sé, ¿por qué? Partió a la mitad el de 90. Claro, pero no estaría en el equilibrio ahí. Ah, no sé si está en Ah, equilibrio, por eso. No me importa, ok. ¿no? Porque lo que quiero es la distancia entre, no va a cambiar si está en equilibrio o no, la distancia entre el centro de masa. Lo que dice Ale, ¿verdad? ¿No? El centro de masa no va a estar sobre la línea verde, a menos que se den muchas casualidades entre las masas y el coso, el centro de masa me va a quedar en cualquier lado. ¿Están de acuerdo? Bueno, Sí. ahora a ver dónde queda. Y acá tengo más la masa del cilindro, que era 2 veces la masa de la barra, por R de vuelta por el seno de 45. Todo sobre la masa total, que van a ser 3 masas de la barra. Bueno, hago esta cuenta y calculo el X del centro de masa. ¿Se entiende? No me acuerdo quién preguntó cómo se calcula. Sí, lo Hay que entendí, lo hacer. entendí. Bueno, no quiero seguir, pero yo hago lo mismo para ahí ahora. ¿Está bien? Calculo el I del centro de masa, va a ser, bueno, lo mismo que arriba con un coseno, ¿no? ¿Está bien? Y ahora, una vez que tengo, fíjense lo que decimos lo que decía Ale ahí, es que esto no tiene por qué estar centrado el centro de masa, ¿no? Seguro que el centro de masa tiene que estar en la línea que une los dos centros de masa, pero no tiene por qué caer justo ahí. Si hubiese caído justo ahí, ¿cómo me daría cuenta? Porque la coordenada X tendría que valer 0, ¿está bien? O sea, al clavarlo ahí, lo dejo en reposo y en la vertical está el centro de masa, ¿no es cierto? Digo, por ahí no pasó eso. Para que pase eso, justo el radio tiene que ser tal que 2 radios sea igual a L sobre 2 para que esto me dé 0. Ah, bueno, eso me olvidé, ¿no? La primera está en las X negativas. Mm. Sí, porque si no, no me iba a dar 0 nunca esto. Pero bueno, eso no tiene por qué pasar. Digo, imagínense que no pasó. Digo, mi centro de masa, como dije, una vez que lo pongo, si esto lo pongo a 45, por ahí el centro de masa no está sobre la vertical. Por ahí me da acá el centro de masa. ¿Está bien? Eso como dijo, profe, que tiene que ver con el peso y con todas esas Para que cosas. me dé 0 el X del centro de masa, justo fíjate que estas dos cosas son las mismas, ¿no? Para que me dé 0, 2 por R tiene que ser igual a L sobre 2. Si pasa eso, esto se cancela, pero... Y Claro, aparte ya asumí que una masa era el doble que la otra, o sea, la relación entre masa y distancia tiene que ser mucha casualidad para que justo claro, lo sí. haya clavado ahí y quede quieto. Pero no importa, porque yo lo que necesito es la distancia entre el centro de masa y el punto O, que no va a cambiar por más que esto esté girando o no. Digo, por ahí la posición de equilibrio de esto era con esto más así y la barrita más abajo, ¿no? Si es como lo dibujé ahí en lo rojo, para que el centro de masa quede ahí. Pero no me importa, esta distancia no va a cambiar nunca, porque el clavito está fijo y el centro de masa también está, digo, tiene una única posición. Entonces, ¿cómo calculo la distancia D? Y bueno, en este caso va a ser el X del centro de masa al cuadrado más el Y del centro de masa al cuadrado, raíz cuadrada.
Igual esto me fui para poner un ejemplo raro, ¿no? En la guía es simétrico y da en el medio, digo, no se asusten, es el único ejemplo de esto que hay, pero digo, uno puede colgar cualquier cosa. Uno agarra un objeto cualquiera, le ponen un clavo en cualquier lugar contra la pared y lo más probable es que no lo hayan puesto para que no se mueva. Seguro que no lo pusieron justo arriba del centro de masa. Bueno, ¿una duda? Aquí. No, profe. Bueno, les quería mostrar un par de cosas, porque bueno, Ale también siempre dijimos los dos que esta ecuación más constante 1 por x podía estar igualado a 0 o a otra constante. Y nunca hicimos un ejemplo con otra constante. En realidad sí lo hicimos, pero no les dijimos nada. ¿Se acuerdan, por ejemplo, si tenían un resorte colgado del techo? Sí, uno pone el 0 acá donde el resorte no está ni estirado ni comprimido. Empiezo a medir las x desde ahí. ¿Qué pasaba si a este resorte, al mismo resorte, no es uno al lado, sino al mismo resorte le cuelgo una masa M? ¿Qué le pasaba? ¿Se acuerdan? Se le corría el equilibrio. Se corría el equilibrio, por ejemplo, y tenía un X de equilibrio acá, ¿no? ¿Está bien? ¿Cómo encontraba ese X de equilibrio? Diciendo que el peso era igual a la fuerza elástica, ¿se acuerdan? Sí, profe. Entonces, ¿qué me quedaba? Que K menos por el X de equilibrio, que es lo que se estiró, era igual a M por G. Entonces habíamos hecho ya algún ejercicio de esto, creo que lo hizo Ale, ¿no? Lo hice yo, no me acuerdo. Pero el X de equilibrio era mg sobre K. Ahí puse el igual, no quise sumar, esta la puse restando porque iba a ser la suma igualada a 0. Pero entonces me quedaba que la posición de equilibrio era esto. ¿Esto qué significa? Que esto va a oscilar, pero va a oscilar alrededor de esta posición de equilibrio. ¿Están todos de acuerdo? No alrededor de 0. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, ahora escribámosle Newton a este resorte ahí con la masa colgando. ¿Qué tengo yo? Si se corre de ahí, por ejemplo. En una posición cualquiera, ¿no? Digo, yo tengo mi... No sé, vamos a dibujarla acá, acostadito. Yo tengo este resorte y lo pongo en una posición cualquiera, la M. ¿Qué fuerzas actúan sobre esto? El peso y la fuerza elástica, solo que ahora no tienen por qué ser iguales, ¿no? Digo, estoy en una posición... Es más, si me está más estirado, ¿qué significa? Que la fuerza elástica acá tiene que ser más grande que el peso, porque esto va a querer volver para arriba, ¿no? Si lo estiro para abajo, quiere volver a su posición de equilibrio. No importa, digo, pues lo pongo en un lugar cualquiera y le escribo Newton. ¿Cómo es Newton de esto? Es MF fuerza elástica negativa, o sea, tengo mg positivo menos la fuerza elástica igual a la masa por la aceleración. ¿Está bien? Sí. Bueno, ahora divido todo por m. O sea, paso la m dividiendo. Me queda g menos k sobre m. No sé si reescribo esto, a ver si lo ven. Así no hago todo el despeje. Me va a quedar x2 puntos más k sobre m por x igual a m por g. ¿Está bien? Sí. Bueno, fíjense que esta es una ecuación de este tipo, ¿no? Donde ya no la tengo igualada a 0. La tengo igualada a esa constante C2, que en este caso es M y G. ¿Está bien? De acá yo que sé que esta va a ser mi omega cuadrado. Eso sigue valiendo. ¿En qué cambia tener esta constante C2 acá? Lo que cambia es así. Cuando uno se encuentra un sistema así que está igualado a una constante, en realidad se resuelve proponiendo
que lo que es solución, el X solución, Profe, una pregunta. ¿El MGS no quedaría solo G? Si pasa dividiendo la M y después pasas estaba el... solo G, sí. Ah, Muy bien. Uno que está atento, por lo menos, no están todos durmiendo. Muy bien. Queda solo G, ¿no? Sí, se fue la M. Bueno, cuando uno se encuentra un sistema así inhomogéneo, se llama, va a decir cualquiera, digamos que es x 2 puntos más C1 por x igual a una constante 2. Lo que va a decir es que la solución va a tener una solución homogénea más una solución particular. La solución homogénea es la solución para la ecuación igualada a 0. Y la solución particular es cualquier solución que cumpla con la ecuación. ¿A qué voy con esto? La x homogénea sale de resolver x 2 puntos más k sobre m por x igual a 0. O sea, yo lo igualo a 0 de prepo y encuentro una solución. Esa es la homogénea. ¿Cuál era la solución de esto? Que el x homogéneo, ya lo sabemos, es una amplitud por el seno de kx menos omega t. Me avancé 2 guías. Coseno de omega t más phi, ¿sí? Esto es lo que acabamos de saber para resolver la ecuación igualada a 0. Esta es la solución de esto. Ahora, la parte homogénea me dicen es cualquier solución que cumpla con esta ecuación. Tengo que buscar una función x cualquiera, la tengo que elegir a mano, que cumpla con esta ecuación, que x 2 puntos más k sobre m por x sea igual a g. ¿Qué soluciones propondrían? Lo más fácil que pueden proponer, ¿qué es? Yo digo lo más fácil de todo y falla. Si x fuese igual a 0, ¿se cumple esa ecuación? Si en vez de ser una función, digo x es una constante igualada a 0, ¿se cumple? No, me queda 0 más 0 igual a g, no se cumple. ¿Qué otra solución fácil puedo proponer? Que la x sea una constante, por ejemplo, ¿está bien? Digo, bueno, voy a elegir una x particular cualquiera que sea constante. A ver si un número es solución de esa ecuación. Por lo menos si es una solución, ¿no? Una cualquiera. Si la x es constante, ¿cuánto vale la derivada segunda de x? 0. 0, ¿no? Más k sobre m por mi solución particular es igual a g. ¿Esto se cumple? Y sí, si esa constante, la x particular, es mg sobre k, esto se cumple. ¿Está bien? Esta es mi solución particular, entonces cumple con la ecuación. Entonces, ¿qué significa? Que mi solución final, el x solución total, era la homogénea, o sea, a por el seno de omega t más phi, más la solución particular, mg sobre k. ¿Y quién era mg sobre k? X de equilibrio. Es el equilibrio. Entonces, ¿esto qué me estás diciendo? Que en realidad cuando tengo una ecuación que no está igualada a 0, pero está igualada a una constante, lo único que me está diciendo es que esto, en vez de oscilar alrededor de x igual a 0, porque esto no va a oscilar alrededor de este punto, va a oscilar alrededor de una constante. ¿Sí? Va a oscilar acá alrededor de quién. Bueno, de este número, que justo es la posición de equilibrio. ¿Está bien? Todo cierra. En realidad ya resolvimos esto la clase pasada, pero sin saberlo. Igual, lo bueno Fíjense de que este es el mismo seno que antes, que ahora en vez de estar centrado alrededor de 0, está centrado alrededor del x de equilibrio. Está oscilando acá.
Sí, justo, Ale, te interrumpí. ¿Qué decía? No, que digo, igual el omega, la frecuencia, el periodo, todo eso se mantiene igual que Todo antes y K sobre M. Ahí preguntó Marcos, ya está, si no quedaste solo, ya está. ya bajé solo. O sea. Una cosa que a veces pueden hacer cuando tienen resortes colgando, pero esto ya es, no sé si no agrega más confusión que otra cosa, es esto lo estoy escribiendo todo a partir de X, ¿no? Que el X yo le había puesto el 0 acá donde el resorte estaba sin estirar. Entonces, si yo estoy midiendo mi eje X desde ahí, esto en vez de oscilar alrededor de 0, está oscilando alrededor de este X de equilibrio. Hasta ahí me siguen todos. Sí, ¿no? Ahora digo, ¿qué pasa si yo quiero medir las posiciones? Ya que sé dónde está la posición de equilibrio, quiero medir todo respecto de I. O sea, de cuánto me alejo respecto a la posición de equilibrio. ¿Se entiende lo que digo? ¿Cómo, profe? Yo digo, en vez de poner el 0 de las X ahí arriba, donde estaba el resorte sin estirar, digo, ¿qué pasa? Digo, ¿por qué no elijo el 0 de mi variable en la posición de equilibrio? Así ya directamente, digo, no me queda esta constante sumando. ¿Se entiende? Como que corres el eje. Digo, voy a correr el eje y medirlo desde la posición de equilibrio. ¿Se entiende lo que quiero decir, por lo menos? Sí, sí. O sea, tomar el 0 no arriba de todo donde el resorte estaba sin la masa colgando, sino poner el 0 ahí en la posición de equilibrio. Lo llamo I para que no me quede la misma, para diferenciarlo del X anterior, ¿no? Pero es como poner el 0 de las X ahí. Yo para que vean cómo cambia esta ecuación. ¿Qué pasa si esta ecuación la reescribo en función de I? ¿Qué voy a tener? Bueno, tengo de vuelta el peso, ¿no? Estoy planteándole Newton a esto. Solo que ahora escrito en función de Y en vez de en función de X. O sea, con mi variable ahora las distancias las mido desde la posición de equilibrio. ¿Qué tengo? mg el peso menos la fuerza elástica. ¿Cuánto vale la fuerza elástica? Escrita en I. Lo que está estirado del resorte es X, ¿están de acuerdo? O sea, la fuerza elástica es K por lo que se estiró el resorte. ¿Cómo mido cuánto está estirado el resorte acá en función de I? Esto es I más el X de equilibrio, ¿están de acuerdo? Eso es lo que está estirado el resorte. Hasta la posición de equilibrio y un cachito I para abajo. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Bien. Bueno, y esto es igual a la masa por la aceleración. La aceleración ahora es I 2 puntos, ¿no? Estoy escribiendo todo en función de I. Fíjense que la diferencia entre Y y X es una constante, así que las derivadas me dan lo mismo, porque esa constante sumada, que es el X de equilibrio, cuando derivo, vuela. O sea, X 2 puntos y 2 puntos son iguales, son la aceleración del objeto. Bueno, fíjense que esto que me tiene que quedar. Esto me tiene que quedar igualado a 0, ¿no? Porque ahora no tengo que tener parte homogénea, porque no tengo que tener esto sumado, porque ya elegí mi 0 en I, en la posición de equilibrio. Y bueno, esto es lo que les quiero que vean, que se va, ¿no? Porque tengo mg menos k por I menos k por x de equilibrio es igual a m por I 2 puntos. Pero bueno, la condición de equilibrio que era que k por x de equilibrio era igual a mg, o sea, mg menos k por x de equilibrio se cancela. Entonces, si lo miro en I, tengo que I 2 puntos más K sobre M por I es igual a 0. Acá me vuelve a quedar homogénea. ¿Por qué? Porque ya estoy tomando el I como 0 en la posición de... O sea, esto escrito en I oscila alrededor del 0 en I, que corresponde con la posición de equilibrio, el 0 de I.
¿Se entiende? No sé si esto a veces confunde más de lo que aclara, pero a lo que voy es, si uno cuando plantea esto lo plantea tomando el X desde la posición de equilibrio, se puede olvidar del peso. Digo, el peso no hace nada, el peso lo único que hace es definirme dónde está la posición de equilibrio. Si yo empiezo a medir las cosas desde la posición de equilibrio, es como que el peso desapareció de la ecuación. Eso para que alguno que se le haga más fácil para resolver algún ejercicio, qué sé yo. Y bueno, antes de hacer ejercicios, otra cosa. ¿Alguna duda con esto? ¿No? No, profe. Muy bien. Otra cosa que les quería mostrar es que siempre estamos llegando a la ecuación esta, ¿sí? Siempre todos estos ejercicios se tratan de escribir algo de esta forma. Por x igual a c2. Y de acá uno sabe que esto es omega cuadrado. En general yo ya le escribo directamente así, ¿no? Esta constante ya sé que es omega cuadrado. Entonces a esto le pongo más una constante y listo. Uno siempre trata de llegar a una ecuación como esta para poder usar lo que sabemos de oscilatorio. ¿Cómo llegamos en general a esta ecuación? ¿Qué acabamos de hacer en todas estas cosas para llegar a una ecuación de este tipo? Plantear fuerzas o plantear torques, ¿sí? Escribir la ecuación de Newton, de la fuerza, de los torques, de lo que sea, y acomodarlas para que me quede algo así. ¿Todos de acuerdo que eso es lo que estamos haciendo? Sí, profe. Otra opción, que a veces es para algunos es más fácil, para otros más difícil, por eso la cuento, cada uno tiene sus preferencias, es, si voy a llegar a este tipo de ecuación, ¿cómo va a ser el movimiento siempre en todas estas cosas en las que llegue una ecuación como esta? Va a ser un movimiento armónico simple, ¿sí? ¿Qué significa? Que esto va a oscilar, bueno, si hay una constante C que va a oscilar alrededor de alguna posición de equilibrio, pero esto oscila siempre igual, sin atenuarse ni nada. O sea, en todos estos ejercicios en ninguno hay rozamiento, ¿no? Estas oscilaciones se van a mantener infinitamente. ¿Qué pasaba con la energía de estos sistemas? Es siempre constante, ¿sí? La energía en estos sistemas oscilatorios es constante. Una forma fácil de llegar siempre a estas ecuaciones es escribir la energía y derivarla. A alguno le servirá más, otro preferirá plantear fuerzas, otro preferirá plantear la energía. Por eso doy las dos formas, porque cada uno lo hace como quiera. Por ejemplo, no voy al resorte, al primer ejercicio que vimos. Esto tenía la posición de equilibrio acá y mido las X así. ¿Qué tipo de energía tenía este resorte moviéndose? Energía potencial más la energía cinética, ¿sí? Puedo escribir directamente x punto cuadrado, ahora que ya estamos cancheros con la notación. Y esto era constante, ¿están de acuerdo? Acá nunca perdí energía, no hay ninguna fuerza no conservativa que haga trabajo ni nada. Bueno, ¿y qué hago ahora? La idea mía, que a veces a algunos les resultará más fácil, es derivar de esta ecuación respecto del tiempo. ¿Cuánto vale la derivada de la energía respecto del tiempo? Sí, Cero. constante cero. ¿No? Porque era constante. Y de este lado también me tiene que dar cero, lo que pasa que acá lo que me va a quedar la ecuación, ¿no? ¿Cómo derivo esto respecto del tiempo? ¿Quién depende del tiempo acá, por ejemplo, para el primer término? X. X, ¿no? Entonces, ¿cómo se deriva esto? Bueno, la derivada de x cuadrado baja un 2, se va con este 1/2, me queda k por x, y no se olviden que x es una función, ¿sí? O sea, me falta la regla de la cadena. No es que x es mi variable, x es una función que depende del tiempo. Entonces tengo la derivada de la función x al cuadrado, es la derivada de x cuadrado por la derivada de x. ¿Están de acuerdo?
Esto es lo que no se tienen que olvidar cuando usen este método. Que la X es una función, entonces también la tengo que derivar por regla de la cadena. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, y ahora derivo la segunda parte, tengo x punto cuadrado, ¿cómo se deriva? Bajo el 2 que se va por un medio, por x punto, por x punto derivado. X 2 puntos. ¿Está bien? Bueno, fíjense que puedo sacar x punto factor común y pasarlo del otro lado dividiendo. O sea, se va esto con esto, porque están los dos términos igualados a 0 y me queda la misma ecuación que habiendo planteado Newton, ¿no? K por X más M por X 2 puntos igual a 0, o sea que si divido por M me queda que X 2 puntos más K sobre M por X es igual a 0, ¿no? Digo, tengo que llegar a la misma ecuación que planteando Newton derivando la energía. Pero algunos preferirán derivar la energía y otros preferirán hacer Newton, cada uno haga lo que quiera. Hay ejemplos donde una cosa es más fácil que la otra, qué sé yo. Entonces, medio temprano, ¿querés que haga uno de esos feos que están colgando las masas con un... Bueno, ese que tiene el resorte, ¿no? Acá hay varios de esos, vamos a hacer algunos. Medio oscilatorio. De paso le muestro los dos métodos. Esta la acabo de borrar para que no quede todo escrito. No me da bola esto. Por ejemplo, a ver, no sé, uno feo. Abrí. Oh, me zarpé. Oh, dale. Acá estás. A ver, ese último de acá se ve, ese sí es con un resorte, cosas colgando, qué sé yo. No, remove esto. Empieza a apuñalarme. Tabletita. No. Pero vas a ver que todo lo que había borrado vuelve a aparecer. ¿Qué ¿Qué te te dije? dije? Que bueno. ¿Cuál habíamos dicho? Ahí está el de las dos barritas, mira. Ah, ahí está. Que te borro esto así. Otra oportunidad. Esto ya lo acabo de hacer, ¿no? Es como... Take it easy.
Y está más difícil que el ejercicio. No sé, creo que me tiene que pagar un buen internet el jefe. No, me parece que se queda sin recursos. Me cuesta mucho esto mover gráficamente. Sí, cuando uno le pone todo esto de fondo a la pizarra se vuelve media loca. Bueno, ahí lo logré. Entonces tengo una polea que me da en el radio, el momento de inercia, un resorte de constante elástica acá y colgada una masa de 5 kilos. ¿Está bien? Imagínense que esto antes de colgarle la masa, ¿sí? Yo tengo la polea con el resorte y un piolín que llega por acá. ¿Todo de acuerdo? Acá voy a medir, no sé, mi X. Está claro que cuando le cuelgo la masa, esto tendrá ahora un X de equilibrio, como acabamos de ver. Si yo contaba el 0 antes de contar la masa, ¿sí? Si cuento el 0, que era... ¿Por qué pongo el 0 ahí siempre? Digo, esa forma es decir que el resorte cuando estaba allá arriba estaba sin estirar, ¿no? Cuando cuelgo la masa, el resorte se estira hasta que la masa baja al X de equilibrio. Y a partir de ahí me dicen lo pongo a oscilar. O sea, le pego una patada o lo bajo un poquito más y lo suelto. Está claro que esto va a oscilar acá alrededor de esta posición de equilibrio, ¿no? ¿Se entiende el problema, por lo menos? El dibujito, todo. Sí, profe. Bueno, a ver, ¿qué fuerzas tengo sobre la masa? Peso y la tensión. Muy bien. Y sobre la polea. La tensión por el radio. Tensión. Y de este lado la fuerza que hace el resorte, ¿sí? Mm, ¿Está bien? Si quieren, le sí. puedo poner tensión 2, que va a ser igual a la fuerza elástica, pero para el otro lado, ¿no? Digo, no sé, no hace falta ya a esta altura. Pero digo, si uno mira la soga y el resorte, la soga a la polea le hace esta tensión 2, que es igual a esta, que es igual a la fuerza que hace el resorte. Y como este punto no tiene masa donde está atada la soga al resorte, bueno, T1 tiene que ser igual, T2 tiene que ser igual a la fuerza del resorte, ¿no? Nada, esto lo digo rápido, uno pone directamente que es la fuerza que hace el resorte a esta altura de la materia. Ya deberíamos. Bueno, y ahora, ¿qué hago? Planteo Newton y torque, esos dos objetos. ¿Qué sé yo? Newton de la masa, ¿qué me da? Mg positivo, ¿no? Tomé las X positiva para abajo ahí en mi dibujito, podía haber tomado al revés, no importa, pero M por G menos T es igual a la masa por la aceleración del bloque. Listo. Y en la polea, ¿cómo me queda? ¿Cómo van a elegir el positivo de la polea? Si tomé el X de la masa positivo para abajo, ¿qué me conviene? Sí, la tensión positiva. No, perdón. Sí, Sí, ¿no? sí, Tensión igual. positiva, porque apunta para el lado en que se va a mover la masa que llamé positivo para abajo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué me queda? Epa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ajá, y volvió. Tengo T por R positivo, entonces dijimos, menos la fuerza elástica por R, igual al momento de inercia por alfa. Fíjense que en vez de darme la masa, me dieron como dato, no sé si es un cilindro o no, pero me dieron directamente el I. Sí, así que no se me van a ir las R's como se me van en general, pero no importa. M por alfa. Bueno, acá tengo mi sistema de ecuaciones. Con esto tengo que lograr escribir una ecuación del oscilador, ¿sí? ¿Y va a oscilar debido a qué? Debido a esta fuerza elástica que hay acá. Qué sé yo. A ver, reescribamos esta ecuación. Bueno,
Ya fue Opa. demasiado. Bueno, otra oportunidad. Que no se haya borrado todo. Crucen los dedos. Estoy poniéndola a cargar, profe. Parece que cada vez que le escribís arriba se acuerda de lo que habías escrito y cada vez ocupa más. Nah, me rindo. Hago el dibujito yo. Teníamos el techo, una polea, el resorte, el piso, la masa M. Y había puesto mi X acá, mi 0 de las X, donde antes de colgar la masa, o sea, esto oscilaba alrededor de este X de equilibrio. Y habíamos dicho el peso, tensión, fuerza elástica. Los datos eran la masa M, la constante K y el momento de inercia I. ¿Sí? Entonces habíamos llegado, para la masa tenía el peso. Ahí dice, un chico que la pongas a cargar que va a rendir más. Puede ser. Bueno, ya está. Ahora, cuando abro una nueva que está vacía, anda bien. Se ve que para mí guarda el fondo más todo lo que alguna vez escribí, viste que lo borro y sigue estando en algún lado, ocupa lugares. Bueno, ya la próxima la dejo cargando. Ahora no tengo cable. mg menos t es igual a m por a, y para la polea habíamos dicho que r por t positivo menos la fuerza elástica. ¿Cuánto vale la fuerza? Bueno, lo escribo acá. Fuerza elástica por r es igual a I por alfa. Y bueno, esta la voy a reescribir un poco, como siempre, la del torque, ¿no? Voy a pasar la R dividiendo para el otro lado. Entonces tengo T menos. La fuerza elástica, ¿quién es? Es K por X, ¿sí? Es igual a I sobre R por alfa. Ahora me quedaron estas dos ecuaciones. ¿Qué incógnitas tengo? La tensión, la aceleración y alfa. ¿Hay relación entre la aceleración de la masa M y el alfa de la polea? Sí, ¿no? Sí, porque da en el borde. Es alfa por R, ¿está bien? Entonces en esta ecuación en la 2 puedo reemplazar alfa por A sobre R, ¿está bien? Entonces todo esto me va a quedar igual a I por A sobre R cuadrado, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Hice lo mismo que hice antes, que se habían mareado con el R que aparecía al cuadrado, es lo mismo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, como la tensión no la quiero, yo quiero escribir una ecuación toda con X. Acuérdense que A es X 2 puntos, digo, acá ya está, ¿no? Si sumo la 1 con la 2 para que se vaya la tensión, me queda mg menos K por X es igual a M más I sobre R cuadrado por A, que es X 2 puntos. Y acá ya tengo la ecuación de mi oscilador. Fíjense que si tengo que pasar, ¿cómo escribo la ecuación para que quede el omega? Tengo que pasar todo esto dividiendo y después traerme este que está restando. Siempre hago lo mismo. Y me va a quedar que x 2 puntos más k, en vez de k sobre m, me queda sobre toda esta porquería. Por X igual, y fíjense que me queda igual a mg, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo una X de equilibrio, no está oscilando alrededor del cero. ¿Cómo calculo ese X de equilibrio? Bueno, era la solución constante, o sea, la derivada segunda se iba,
Entonces, si quieren este X de equilibrio, es despejar esta X de acá, ¿no? Va a ser el mg, en vez de ser mg sobre k como era antes, ahora tengo mg sobre k por toda esta porquería. Es un poco distinta que si solo estuviese la masa colgando al resorte. Pero bueno, sale de acá. Si me la preguntasen en estos ejercicios, en general ni lo preguntan. Preguntan el periodo, la frecuencia, todas cosas que salen. Simplemente de saber que todo esto es omega al cuadrado. ¿Se entiende? ¿Me siguieron? O sea, después hay que Sí. poner los numeritos, no sé si piden el periodo, la frecuencia, la omega, lo que pregunten. La gracia de todo esto es que, ¿qué hicimos? Escribimos Newton, escribimos los torques y llegamos a una ecuación como esta. Eso es lo que hay que lograr. Y a ver, ya que hablé, todavía es tempranito. Les dije que esto también podía salir para el que se marea y todavía no está canchero, lo cual sería malo a esta altura, después de haber terminado rígido en plantear estas dos ecuaciones. O no está canchero o alguno prefiere trabajar con energía que con fuerza, qué sé yo. Era escribir la energía de este sistema, les dije, y derivarla, ¿se acuerdan? Profe, una pregunta. Si todo eso que está ahí es W cuadrado, lo que está abajo, digamos, ¿no tendría que ser la masa? En general, si estuviese solo la masa M, sería la masa, pero esto no está oscilando solo la masa M, la polea también está oscilando. ¿Se entiende? La polea va a girar para allá cuando más que cuando baje la masa y va a subir, va a girar para el otro lado cuando la masa suba. O sea, si estuviese oscilando solo la masa M, la frecuencia sería K sobre M. Pero está oscilando la masa que sube y baja y está oscilando la polea que va para un lado y para el otro. Por eso aparece ese término ahí sumando. ¿Está bien? Es como que estoy teniendo que hacer oscilar la masa de la polea también, ¿no? Que acuérdense que si era un medio de m por r cuadrado, si fuese un cilindro, eso ahí lo que entra en la masa de la polea, ¿no? La r cuadrado se va y me queda un medio de la masa de la polea. Es como que estoy haciendo oscilar la masa m y la masa de la polea también está girando. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien, entonces les dije esto, planteamos Newton y torque o planteamos la energía. A algunos les será más fácil una cosa, a otro otra. No hay algo que esté bien o que esté mal. Las dos cosas, si las hacemos bien, están bien igual. ¿Qué energía tiene todo este sistema, por ejemplo? ¿Qué tengo? A ver, para la masa M, que está acá colgando, ¿qué energía va a tener? Una potencial. Potencial. Fíjense que si elegí el 0 de X ahí, ¿cómo escribo mi energía potencial? Tengan cuidado con estas cosas, ¿no? En función de X, ¿cómo sería la energía potencial? Vale 0 si estuviese allá arriba en la posición 0. Ahí en esa posición cualquiera donde esté, ¿cuánto va a valer su energía? ¿El X de equilibrio? No, en una posición cualquiera, ¿no? Digo, en una posición X cualquiera, ¿cuánto vale su energía potencial? En función de X, ¿no? Si el 0 de las X está acá. O sea, acá energía potencial 0 sería cuando está en esta posición, en el 0. Cuando esté en una posición X cualquiera, ¿qué energía potencial va a tener? mg por la altura, ¿no? Claro. ¿Y a qué altura está si está en una posición X? Quiero que vean este menos, ¿no? O sea, como la energía potencial es altura, si tomo el eje X para abajo le tengo que poner un menos, ¿no? Porque estoy más bajo, no estoy más alto a un X mayor. ¿Se
¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Igual Sí, ahí se ve. va a ser la constante, pero digo, la energía potencial de esto es m por g por la altura. ¿Cómo escribo la altura respecto a este punto que era el 0? Bueno, está a una altura de menos x respecto a ese punto. ¿Está claro? Digo, no se olviden. Vale escribir la energía, hay que escribirla bien. ¿Qué otra energía tiene esa masa m? Cinética. 1/2 de m por la velocidad al cuadrado. ¿Qué otra energía hay en este sistema? La potencial del resorte. La potencial del resorte. ¿Y qué otra? La polea. ¿Le va a cambiar su energía potencial? No, porque está siempre en el mismo lugar, ¿no? Pero tiene energía cinética, ¿no? No se olviden. Claro. Tiene que entrar la polea en algún lado, si no, acá no la tuve en cuenta todavía. ¿Cómo era la energía cinética de la polea? Más 1/2 de I por omega cuadrado. ¿Está bien? Sí, profe. Esa es mi energía. Sí. Lo único que voy a reescribir, si quieren, es que no quiero omegas, quiero todo en función de X. ¿Cómo relaciono omega con X punto? Omega, la velocidad, ¿sí? Era omega por R. Así que omega cuadrado es X punto cuadrado sobre R cuadrado, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Esto parece complicado, pero a mí me es más fácil escribir la energía que andar planteando. Digo, la energía es más fácil. Tengo una masa, tiene energía potencial y cinética. Tengo una polea, tiene energía cinética. Tengo un resorte, tengo potencial de resorte. No tengo que andar preocupándome por los signos de la fuerza, los torques, nada. Y ahora derivo esto. Respecto del tiempo, como la energía es constante, d a dt es 0. Es igual a ver si no nos olvidamos cómo se derivaba. La derivada de mg por x. Está negativa, ¿no? Esa MG. Sí, menos mg Menos por x. mg. X punto. Muy bien, eso es lo que no se tiene que olvidar. ¿Sí? La derivada de x me da 1 por la derivada de x. Más. Bueno, bajo el 2 me queda m por x punto por x2 puntos. ¿Está bien? Sí. Sí. Más bajo el 2 me queda k por x punto. Más bajo el 2 de nuevo me queda la constante i sobre r cuadrado por x punto por x2 puntos. Igual si se olvidan de algún x punto se dan cuenta, ¿por qué? Porque en la ecuación del oscilador que busco, ¿qué tengo? Aceleración y posición. Así que todas estas velocidades que me quedaron tienen que estar en todos los términos para que se vayan. Así que si en el primero se olvidaron del x punto cuando derivaron mg por x, se van a acordar cuando les sobre un x punto. No, tampoco. Y bueno, y fíjense que esto ya tendría que ser, voy a pasar este mg para el otro lado sumando. Acá tengo x punto, acá tengo x2 puntos, digo, y x2 puntos. Así que esto es m más i sobre r cuadrado, factor común de x2 puntos, más k por x es igual, paso el mg para el otro lado, y me tiene que haber quedado la misma ecuación que acá, ¿sí? Fíjense, ahí están las dos juntitas. Bueno, me faltó dividir, pasar eso dividiendo, ¿no? X2 puntos más K sobre M más I sobre R cuadrado es igual a M por G.
Fíjense que tengo que llegar a lo mismo. Por X. ¿Está bien? Los dos métodos van a funcionar siempre en cualquiera de todos esos ejercicios, que hay un montón en los que hay que hacer esto. Cada uno elija lo que le sea más sencillo. ¿Alguno más que quiera hacer? ¿Dudas de ellos? ¿O dudas? ¿Alguna duda? Esto se trata de hacer ejercicio. No sé, podemos hacer alguno más nosotros, podemos darles un ratito y que hagan, qué sé yo, no sé qué. Son todos medio iguales, digo, hay que escribir. Sí, como que este es un poco de los más complicados, ¿no? Este fue el más feo de todo, por eso les hago este y de ahí para abajo tendrían que poder. MG no va, dice Marcos. MG dividido M más I sobre R cuadrado. Ah, sí, está bien. Del otro lado te queda eso dividido, está bien. Ah, perdón, en los dos casos, ¿sí? Siempre dije divido por todo eso, en todos lados me falta dividir por M más I por R Como que cuadrado. uno se centra en lo que queda el omega cuadrado, lo que está multiplicando la X, y lo otro es una constante, qué sé yo. Sí, es cierto lo que decimos. Acá en todos lados, justo no me escribe la tabla. En todos lados me faltó poner acá dividiendo también M más I sobre R cuadrado. Sí, tiene razón. Digo, cuando divido a todo por esto. Ya me sonaba raro, en realidad, cuando escribí acá el X de equilibrio. Porque en realidad esto no se va. El X de equilibrio es el MG sobre K, es lo que se estiró el resorte. Claro. Sí. Fíjense que si X 2 puntos vale 0, ahora puedo tachar las dos cosas que están abajo dividiendo porque no está más el X 2 puntos y me queda que K por X tiene que ser igual a MG, o sea, lo que se tiró el resorte tenía que ser el peso que le colgué. En realidad ahí me quedé dudando y después no le di bola, pero ahora que lo dijeron me acordé que acá me había sobrado esto y... ¿Se entendió? Muy bien, están atentos. Hoy fue un día. Claro, Marcos, sí, sí, sí. Yo le debo ahí, tengo que escribir. Me mandó unos ejercicios. Estoy en deuda. Muy bien. No sé, ¿dudas alguna? Si no, no sé qué hace de intervalos, seguimos haciendo nosotros o si no, que se pongan a hacer y... Sí, yo me quedaría más como recibiendo dudas, viendo, no sé si alguien quiere compartir su pantalla y hacemos, pero que lo hagan ellos, ¿no? Que hagan ellos, claro, el que quiere comparte y nos muestra cuál no le sale y lo hacemos, lo hacen entre todos, nosotros miramos que no hagan lío, eso estaría bueno. Si tuviésemos en clase los haríamos pasar al pizarrón a hacer el ejercicio, Claro. sería un equivalente. Pero bueno, eso no sabemos acá si todos tienen dónde escribir y cómo compartir, esta es la parte mala de la virtualidad, pero si alguno tiene ganas de hacer algo, si no, eso comparto yo, ¿vale? Y nos van dictando lo que harían, que es la forma más. Pero el que puede compartir estaría bueno. Tenemos 10 minutos, 15. Dale, toma un café y seguimos, venimos aquí. Bueno. Dale. Que descomparto.